a una carta motivacional, no estamos viendo a alguien que nos pueda decir algo bonito y después salir y seguir igual. Estamos escuchando palabra que sale de la boca de Dios y palabra que viene del cielo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que levanten sus manos, alegres hoy en esta tarde porque la podemos escuchar, porque la podemos adorar, porque la podemos exaltar, porque podemos decirle gracias, Señor Jesús, porque estamos en este lugar, Señor. Gracias por traernos con bien a este tiempo, Señor. Aún bendecimos también la vida de los hermanos que vienen en camino, aquellos que están por llegar. Padre, tú obra, tú con ángeles que acampen a su alrededor y que puedan también disfrutar, Señor, de poder estar, Señor, escuchando tu palabra en esta tarde, Señor. Y que nuestro corazón esté preparado, Señor. Que nuestro corazón esté receptivo para lo que tú quieres, Señor, hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, Señor. Declaramos que estamos dispuestos en nuestra alma, que estamos dispuestos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos da libertad en este momento y se lleva todo aquello que se quiera oponer, todo aquello que quiera interferir con los planes, con el propósito, con la bendición que tú tienes para nuestra vida en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús. Siga con sus manos levantadas. Vamos a adorarlo, disfrutarlo. Gracias,
de lo profundo digno de es su el corazón. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, más bajo, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra hoy en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermana. Ahí donde está, sonríale a la persona que tiene a un lado. Yo sé que a lo mejor ya está a un lado, ¿verdad? Amén. ¿Dónde está el hermano? En la escuela de Dios siempre tenemos que ser más abundante en nuestra expresión de amor. Cuando nosotros no conocíamos a Jesús, veníamos de una escuela, la escuela del enemigo, donde se nos enseñaba, desde pequeños aprendimos, sobre todo porque lo veíamos. Cuando alguien está enojado, se le ve. Y encima de todo dice, y pones tu cara de enojado, y hacemos así. Por eso tenemos aquí una rubita más ahí, ¿verdad? Porque nos enseñaron inconscientemente en la escuela del diablo que cuando estamos molestos, cuando estamos irritados, cuando algo no nos sale mal, aventamos las cosas, cerramos la puerta, ignoramos a la gente, echamos ojos de pistola por ahí, dicen, ¿verdad? En la escuela del diablo se enfatiza el expresar las emociones negativas, el desacuerdo, la división, la envidia, la crítica. Por ahí hasta tenemos en México esta expresión, no sé si en otros países la tengan, porque somos tan expresivos como mexicanos, que hasta tenemos unos ojos que barren, ¿no? Me barrió con los ojos, ¿no? Esa es una expresión típica porque los mexicanos somos muy expresivos para las cosas negativas. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, que hemos conocido a Cristo, ya conmigo, gracias al Señor porque me salvó. Gracias al Señor que nos salvó. Amén. Ahora estamos en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios a veces nos cuesta expresar las emociones de afecto, de amor, de aprobación, de compañerismo. Y yo le digo que nos cuesta porque una de las cosas que a mí no me costaba, yo lo he comentado, en mis primeros años de cristiana era ese bendito lugar donde se ponía nuestro pastor a la salida del templo, ¿no? Y yo tenía dos opciones, o me salía rápido antes de que se pusiera en la puerta, porque a todo el mundo saludaba, y a mí me daba una pena que me saludara. Y la vez que me dijo mi nombre y me dijo que te vaya bien, hermanita Cris, yo dije, ay, qué rico, ¿cómo me llama? Y entonces era yo muy penosa, yo muy, quería pasar desapercibida. Y conforme fui avanzando en la escuela de Dios, me di cuenta que yo soy algo parte importante para poder expresar el amor de Dios. Y hay personas que, gloria a Dios, se les facilita mucho. Hay personas que te abrazan, personas que te saludan y dices, ay, qué rico, ¿eh? O inclusive está volteada la persona y ahí van y la esperan a que se desocupe porque quieren ir a saludarla. Eso es un don de Dios, eso es una gracia de Dios. Pero si usted del otro lado, de las que se esconde luego para saludar o para abrazar, debemos de entender que ahora que estamos en la escuela de Dios, debemos de romper, ya conmigo romper, debemos de romper con esos moldes, porque al final son moldes que el enemigo utiliza para traer separación, para traer, alimentar complejos de inferioridad, de inseguridad,
de pensar, ay no, ¿quién me va a saludar? Ay no, ¿quién le importa cómo me llamo? Ay no, ¿quién? Es muy importante el compañerismo cristiano. Y la iglesia del Señor es una familia. Amén. Entonces, vamos a procurar eso. Ejercite. No solamente salude a las personas de su célula, salude a los hermanos de la alabanza, si usted lo ve, a los supervisores, a los ancianos, a las familias de los ancianos, las familias de los pastores. Acérquese. Créanme lo que para nosotros, sobre todo como autoridades, siempre es de bendición una palabra. Y no solamente nosotros que la vemos, sino también que la iglesia nos demuestra el amor. Todos somos parte del cambio. Amén. Entonces es por eso que yo siempre les digo, bueno, denle una sonrisa, denle un abrazo, salude a la persona que está ahí. Y como ustedes, bien así expresadora de amor, luego les digo, ya hermanos, ya, dejen de saludarte, ya vamos a poner atención. Pero ahí donde está, dele un saludo a otras personas, sin pararse. A ver, un saludo, dígale, saludos. Y las familias mexicanas son expresivas y amorosas, amén. Entonces, el día de hoy quisiera compartirles algo que, si alguno de ustedes está conectado en el grupo de altar familiar que compartimos con también la mexicana nos da el privilegio de poder compartir. Y tenemos un grupo donde estamos de 3 de la mañana a 11, más o menos, de 3 de la mañana a 11 de la mañana, por vía Zoom. Si usted no lo sabe, puede participar, puede por ella y añadir su número. Y puede participar en cualquiera de los tiempos. Estamos compartiendo ciertos temas. Gloria a Dios, hay hijos del pastor, hay pastores de la cobertura, hay obviamente mucho tiempo de oración, de intercesión. Intercedemos por la iglesia, por las familias, por las mujeres, por nuestra ciudad, por el gobierno. ¿Está conmigo? Entonces, y verdaderamente es maravilloso porque hay muchas mujeres, sobre todo, que tienen esa carga por la oración. Y la mejor manera de desarrollarse en algo que usted quiere hacer, pero que no sabe, es empezar a hacerlo. Entonces, escuchar, empezar a hacerlo, las palabras, la unción, todo se pega, lo espiritual se pega, lo bueno, lo malo, todo se pega. Entonces, siéntese con libertad, si tienes inquietud, de 3 de la mañana a 11, cualquiera nos podemos conectar, que es una hora, ¿verdad? Entonces, estamos ahí y la hermana Narita me compartía un tema que se llama El Cántico de Débora y de Barak. Y me tocó compartirlo este día de 7 a 8. Y el día de hoy que me tocaba un tema libre para con ustedes como guerreros, yo tenía 3 opciones diferentes. Pero yo le decía, Señor, ¿tú qué quieres hablarle a los guerreros? Por eso les digo que si alguien se conecta en altar, les va a decir, yo lo escuché. Pero siempre cuando damos la palabra de Dios es diferente. No importa si sea el mismo versículo, siempre va a tener algo diferente. Entonces, abramos nuestro corazón. Y es un tema que debe de ser de cajón también, para que nosotros podamos comprender. Si usted no lee mucho la Biblia, se le va a dificultar un poquito el contexto. Porque ¿cuántos de los que están aquí, por ejemplo, sinceramente, han hablado o saben quién es Débora la profetisa? No levanten sus manos, pero a lo mejor hay gente que va a decir, no, sí sé quién es David, sí sé quién es Pablo, sí sé quién es Elías, pero Débora, la devoradora, ¿cómo no? Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había una mujer, que era una mujer muy especial. Y era una mujer que venía y que cuidaba de Israel en un tiempo difícil. El libro de los Jueces es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y para mí es uno de los libros un poco más tristes. ¿Sabe por qué? Porque en 2 ocasiones en el mismo libro se escribe el mismo versículo. Y cuando en 2 ocasiones se describe el mismo versículo, quiere decir que este versículo que se repite nos está hablando de una característica del libro, algo importante, algo que hace que el libro de Jueces sea diferente a los demás. Es que el libro es un libro que se comparte como un libro histórico que habla acerca de la historia de Israel, pero es un libro que habla acerca de desastres.
que habla acerca de un pueblo dividido, que habla acerca de un pueblo que por mucho tiempo desobedecía la voz de Dios. Y cuando nosotros tenemos tiempos donde las personas que liderean no liderean de la forma correcta, como consecuencia siempre va a haber un desorden sobre el pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños, o detrás de un niño a lo mejor delincuente, detrás de una niña que empieza a tener problemas, siempre va a haber, o regularmente va a haber, padre y madre ausentes? ¿Sí o no? No hay liderazgo, no hay cobertura espiritual. Y el libro de los jueces es un libro que es así. La mayor carencia del libro de los jueces es que no había un buen rey, no había un buen sacerdote, no había un buen profeta. En un lugar donde hay un profeta, donde hay un rey o donde hay un sacerdote que se esfuerza por caminar en la presencia de Dios, siempre va a haber bendición, porque son autoridades que traen la presencia de Dios, la provisión de Dios, el orden de Dios, la sanidad de Dios. Y miren, sin darnos cuenta, porque aunque vivimos juntos no lo platicamos, yo no sabía que mi esposo iba a hablar de este versículo de Nehemías. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Porque yo tenía mis otros 3 temas aparte. Lo que Dios nos quiere hablar es acerca de la importancia de que nosotros seamos responsables, que no desperdiciemos el tiempo. Porque una de las cosas más tristes del libro de los jueces es que a veces Dios tenía que traer 40 años de guerra o 40 años de paz. Hasta, en este caso el número 40 hablaba de una limpieza generacional. O sea que Dios permitía que pasaran 40 años hasta que una generación pasaba, se moría la mentalidad de la generación pasada y traía otra mentalidad con una generación nueva. Hermanos, qué desperdicio. Y cuando nosotros no estamos siendo constantes en nuestra dependencia y en nuestro sentido de obediencia a Dios, perdemos el tiempo y se pasan generaciones hasta que Dios vuelve a levantar algo otra vez. Es por eso que para mí el libro de los jueces tiene esta parte nostálgica. Y yo le hablaba hace un momento que hay 2 veces que se repite el mismo versículo. Le voy a pedir a los hermanos que están de este lado que busquen Jueces 21, versículo 25. Y a los hermanos de este lado van a buscar Jueces 17, versículo 6. Jueces 17, versículo 6, Jueces 21, versículo 25. Entonces, Jueces es un libro que está catalogado como un libro histórico. 17:6. Hagan de cuenta que es un libro de primaria, de los que nos daban nosotros en la primaria o en la secundaria, de la Revolución, de la batalla de Chapultepec, de la batalla de 5 de mayo. ¿Sí me estoy explicando? Y que hablamos de Benito Juárez, de Sor Juana, hablamos de los niños héroes, hablamos de... o sea, es historia de México. Son personajes importantes de nuestra nación. El libro de Jueces es lo mismo. Es historia del pueblo de Israel, con personajes importantes, que trajeron guerra o que trajeron libertad. Pero la diferencia es que este libro se convirtió en un libro que vale la pena que esté en la Biblia, porque es un libro que habla acerca de la historia de un pueblo que dependía de Dios. ¿Sí? Y hasta la fecha el pueblo de Israel así es. Es un pueblo que se caracteriza, es diferente a los demás pueblos. Por favor, léalo. Ahí lean los de este lado. Si alguien puede leer de este lado, Jueces 21, versículo 25, puede levantarse, por favor, y leer. Adelante, hermano. La palabra de Dios dice en Jueces 25, 21. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Gracias. Salvador dijo en 21:25, pero lo leeré por quisiera. Jueces 17, versículo 6, ¿alguien por aquí no dejas? A ver, ¿te van a ir de atrás?
aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ante sus propios ojos. Gracias, hermano. 2 veces se repite esta triste historia. El libro de Jueces abarca 350 años en la historia de Israel. Y por 350 años el pueblo ganaba y perdía. Lloraba y celebraba. Porque no había profeta, no había rey, no había sacerdote. Y nos habla de esa carencia. Pero algo maravilloso que sucede en el capítulo 5 es que en medio también de ese desorden, obviamente también se levantan personajes importantes. En este caso, el Señor levanta a una mujer. Yo le digo a las mujeres. A ver, Dios levanta a una mujer y la levanta como una mujer profetiza porque es voz de Dios. Y sin ser propiamente una gobernadora, gobierna, porque cuida al pueblo. Y el pueblo se acercaba y le pedía consejo, porque era una mujer que era reconocida, porque tenía una voz fresca de Dios. Y entonces en aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo donde estaba siendo atormentado por el pueblo de Canaán. Y recuerden, hermano, en el Antiguo Testamento, eso es un poco de historia bíblica, contexto bíblico, usted lo tiene que saber. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de que el pueblo de Israel siempre estuvo peleando. ¿Con quiénes? Con los filisteos, con los cananeos, con los amonitas, con los amorreos, con diferentes personajes, o más bien pueblos, pero cada pueblo representa un tipo de espíritu de oposición. Porque cada pueblo representaba algo diferente para Israel, algo en lo cual Israel le costaba batallar, y entonces Dios levantaba un enemigo de Israel, y el pueblo de Israel era oprimido de diferentes formas. Y entonces Dios venía, le enseñaba a esta generación cómo vencer, y siempre era la misma estrategia: obedece a Dios. Humíllate delante de Dios, clama a Dios y Él te va a responder. Él va a levantar libertadores. Nosotros tenemos un libertador que ya se ha levantado, que es Jesucristo. Amén. Ahora cada uno de nosotros, como pequeños Cristos, porque eso significa la palabra cristiano, un pequeño Cristo, somos también libertadores. Somos también reyes, sacerdotes y profetas. Y tenemos que responsabilizarnos porque somos parte de una generación donde cada quien hace lo que quiere y que vive en derrota, y que vive en suicidio, vive en enfermedad, vive en escasez, vive en desánimo. Pero el Señor ya no va a levantar a nadie más, porque Él ya nos está levantando a nosotros. Nosotros somos parte de esa generación. Nosotros somos parte de esos personajes bíblicos. Y tan somos personajes bíblicos, hermanos, que en el libro de los Hechos, ahí se van a escribir los hechos que usted y yo hagamos o no hagamos para Dios. Las personas que nosotros ganemos para el reino, las personas por las cuales nosotros vamos a ir a orar y vamos a libertar en el nombre de Jesús. Las personas por las cuales nosotros vamos a ir y nos vamos a poner en la brecha en el mundo espiritual y vamos a orar por ellas, por sus familias, y vamos a traer bendición y vamos a ser portadores de liberación. Somos portadores de buenas noticias. El libro de los Hechos es para nosotros, es el espacio en el libro sagrado de Dios donde nuestros hechos, los hechos de los apóstoles de los primeros tiempos de la iglesia cristiana, los hechos de los apóstoles de la iglesia del Señor, y no me refiero al apóstol Jesse, sino que me refiero a cada uno de nosotros, porque somos convocados por Dios para ser como Débora, para ser profetas, reyes y sacerdotes, porque se nos ha dado mucho y no estamos llevando muchas veces a cabo la comisión, porque muchas veces somos como el libro de Jueces. Cada quien hace lo que quiere, cuando quiere, y aún hasta para servir a Dios hay un orden.
Y aún para hacer la obra de Dios hay una forma. Aún para alabar hay una forma. Yo recuerdo que algo que también yo les he hablado muchas veces es que la Biblia nos dice no lo hagas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la oración, y en Santiago dice, ustedes cuando oran no reciben porque oran mal. Y usted podría decir, cuando alguien nos dice cómo oramos, pues ora conforme a tu corazón, lo que haya. No más así. No. Porque Santiago dice que hay unos que oran y no reciben porque oran mal. Y la Biblia también dice que hay adoradores, pero que son adoradores incorrectos. Porque también en Juan dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y dice verdaderos adoradores, porque también hay falsos. Entonces las cosas de Dios no se hacen como usted quiera, ni como yo piense. Necesitamos direcciones, necesitamos formas, necesitamos guianza, dependencia de Dios, sujeción, el fruto del Espíritu Santo, para aprender a honrarnos, para poder enseñarnos los unos con los otros. Y no bajo la excusa de decir, ay, es que a mí como el Espíritu Santo me lo puso así, pues yo lo hago así. No, mira, lo que usted dice se parece más bien a Jueces 21, ¿verdad? En lugar de Hechos 1:8. Porque en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la Magdalena, hasta la Justo, hasta Xochimilco, Texcoco, hasta donde usted diga. Es parte de la comisión. Y entonces el Señor en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, levanta a Débora la profetisa. Y en ese momento el enemigo a vencer era un hombre de los cananeos, un hombre grande, un guerrero, que se llamaba Sísara, correcto. Y los asolaba. Haga cuenta como cuando alguien que te trae y que ay, lo ves venir y dice, ay. Así era Sísara. Venía y asolaba al pueblo judío. Los torturaba, se comía su comida, venía y derribaba todo lo que ellos construían. Y algo que me llama la atención de la estrategia de Sísara para mantener a Israel así, en humillación, asustado, minimizado, era que parte de la estrategia de los cananeos es que ellos de vez en cuando iban a las casas y supervisaban que nadie tuviera ni espada ni escudo. Era una forma que el ejército de los cananeos mantenían a los israelitas debilitados. Porque venían secretamente y obviamente si encontraban a alguien con un escudo o una espada, era duramente castigado. Y la Biblia dice que a veces había 40,000 hombres y solamente había un escudo y una lanza. Y el enemigo, hermanos, a veces así nos tiene. Porque el escudo y nuestra lanza en estos tiempos es la palabra, es la fe, es el espíritu. Y a veces el enemigo viene y nos azota y ve. Y lo poquito que tenemos de Dios viene y nos lo roba. Porque ¿qué no dice la parábola del sembrador? Que el sembrador sale a sembrar, pero hay un tipo de semilla que a lo mejor nosotros la escuchamos el domingo. El domingo tuvimos una administración maravillosa. Gloria a Dios por la vida del apóstol Jesse. Y nos llevaba al arrepentimiento. Y nos llevaba a las cosas primarias, a la salvación, a la sinceridad de corazón. Yo creo que a veces el apóstol dirá, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes ya deberíamos de darles carne? Les tenemos que volver nuevamente a la lechita. Porque ¿sabe qué? Espiritualmente a veces así nos ven, como bebés espirituales. Seguimos claudicando. Iré o no iré. Ay, no, mejor no voy. Ay, el día de la igual no tengo a mí. Ay, mejor no voy. Estamos jugando. No nos damos cuenta de los tiempos y de los propósitos de Dios. Y cuando escuchamos a los siervos hablar de este tipo de alimento, que gloria a Dios porque al final es de bendición, pero a la vez es triste como el libro de los jueces. Porque decimos, híjoles,
nos vamos a convertir otra vez en una iglesia. Y no es de balde, es porque a veces ni siquiera estamos seguros de lo básico que sería nuestra salvación, por falta de conocimiento. ¿Qué decía Esdras? El pueblo perece por falta de conocimiento. Y un pueblo que no tiene conocimiento, no tiene espada espiritual, ni tiene escudo espiritual. Y viene Císara y lo tiene bien ciscaradito, trae. Estamos espantados, en lugar de tomar nuestra posición que nos corresponde. Y entonces el Señor manda una palabra profética. Recuerden que la palabra profeta significa voz de Dios. Entonces Dios viene a través de su espíritu y le habla a Débora y le dice: yo voy a levantar ahora y yo voy a venir contigo y van a pelear contra este hombre, van a derrotarlo y la victoria será dada por mano de mujer. Repito, el hecho de que sea mujer en aquel entonces era como decir, pues ya que los hombres no quieren, pues a que sean las mujeres, ¿verdad? O sea, hablando de una condición espiritual tan triste que hasta dijo Dios, bueno, si no quiere ninguno de ellos pueda levantar a una mujer. Y así fue. Llegó el momento donde fue la persecución. Barak también era un hombre de guerra. Barak era uno de los valientes. ¿Y sabe qué fue? Barak fue y le dijo a Débora: mamá Débora, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Y la profeta le dice: pero no oíste la palabra. Si tú no vas, no. Así de tristes andábamos en aquellos entonces. Entonces le dijo Débora: bueno, está bueno, yo voy a ir contigo para echarte porras, para que te sientas seguro. Imagínense lo minimizado que estaba la actitud masculina de guerra, lo minimizado que estaba la identidad del pueblo de Israel, porque el fuertote de Barak le dijo a Débora: vamos, y no voy. Y entonces le dijo: voy a ir, pero la conquista, la gloria de la conquista se la va a dar Dios a las mujeres. ¿Y saben quién fue quien mató a Císara? Una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel. Esta mujer llamada Jael lo dejó entrar a Císara a su lugar donde ella estaba, en su casa, en su hogar. Císara nunca pensó, se confió, dijo: ¿esta mujer qué? Y le dijo: dame de beber agua. Mira, mi señor, su bote de leche calentita. Ella ya dijo: aquí lo agarra. Se durmió el Císara. Jael agarró ¿cómo se llama? Como un vaso con una estaca. Y de una mató a aquel que asolaba Israel. Porque obviamente los propósitos de Dios ya estaban. Y nos vamos a la parte importante, que es la parte central del mensaje. Y entonces del corazón de Débora salió un canto profético de alabanza, salió un acto de agradecimiento de alguien que es libertado por la mano del Señor. Salió una expresión no forzada, sino una expresión natural de gratitud. Y por eso yo hablaba un poquito acerca de que nosotros como pueblo de Dios, en nuestra familia de Dios, debe de ser natural la expresión de amor, pero también debe de ser algo natural entre nosotros, la expresión de alabanza. Y que no es justo que el hermano pobrecito que está dirigiendo la alabanza se desgaste para decirnos que lancemos, para decirnos que pasemos al frente. Porque eso significa que somos un pueblo sin identidad. Porque eso significa que somos un pueblo que está oprimido, desconectado del propósito de Dios. Y estamos esperando que Dios mande a alguien. Oiga, Jesús, la próxima vez que Él venga, va a venir como león. Y va a venir a las bodas. Él ya no va a venir a salvar a nadie, porque Él ya su obra ya la hizo. El tiempo de expandir el reino de Dios nos corresponde a nosotros como iglesia, porque los testigos de Cristo somos nosotros. No hay nadie más. La iglesia es la institución más poderosa en el mundo. Amén. No es la OTAN, no es la ONU, no es la FARC, no es Estados Unidos, no es el ejército israelí, es la iglesia de Cristo, la institución más poderosa
poderosa e influyente. Y es la única solución para dar respuesta a las necesidades del mundo, a las necesidades de una generación que no tienen identidad, que no tienen propósito y que se están perdiendo. Una identidad que está siendo dominada por un pequeño dispositivo, dominada por identidades que no les corresponden, donde se está perdiendo su conciencia, su sentido de vida, su sentido hasta de orientación. Porque cuando uno está todo el tiempo en el teléfono, hasta te desequilibras físicamente. Somos nosotros, hermanos, la iglesia. Y entonces viene esta mujer donde después de esta victoria que Dios les da, empieza a cantar. Y de ahí sale la expresión, porque hasta en su misma Biblia dice en Jueces 5, cántico de gratitud de Débora y de Barak. ¿Y qué fue lo que pasó cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y los hizo pasar por el Mar Rojo? María corrió, sacó su pandero y empezó a danzar. Y no hubo nadie que le dijo, no había un sonido, no había un cantante, había gratitud, había identidad, había algo que te hacía expresar tu gratitud. Y el enemigo apaga nuestra voz porque nos desconecta del propósito. ¿Qué fue lo que pasó cuando David vino y derrotó a Goliat? Dice que el pueblo empezaba a cantar y cantaban con júbilo porque sabían que el Señor los había librado. Entonces es por eso, gracias hermanas, ya ven, hay que expresarlo. Y es por eso que nosotros debemos de expresar nuestra alabanza. Estamos constantemente en cántico porque estamos en victoria. Esa es la posición espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Y así nos deberíamos de sentir, en victoria. Yo recuerdo las palabras de un amigo pastor cuando él supo del proceso de cáncer, el proceso de sanidad. Amén. Porque en el proceso de enfermedad, estoy en un proceso de sanidad. Amén. Y él me decía, tú puedes pasar por eso, pero tienes que pasar con una expresión de hija de Dios. Tú no eres víctima del cáncer, tú eres una hija de Dios. Y en ese proceso tienes que hacerlo de esa forma. Y yo lo entendí, porque entendí que era Dios el que me estaba hablando. Y esa es la actitud con la que cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Nosotros no venimos a hacerle favor al hermano de la alabanza, a aplaudir, a cantar. Nosotros no venimos a hacerles el favor, a sería bonito que se vea animado en la iglesia. Eso no es real. Nuestra identidad, somos llamados, somos congregados, somos invitados a la celebración. Y si nosotros no viniéramos, los ángeles lo hacen y celebran, y las piedras alaban el nombre del Señor. Amén. Porque grandes cosas ha hecho el Señor en nuestra vida. Amén. Y el enemigo nos quiere tener así, nos quiere dar una imagen diferente de nuestra posición espiritual, porque nosotros no somos perseguidos, nosotros no estamos en derrota, nosotros no estamos como huérfanos. Hay canto de alabanza, hay canto de victoria, hay canto de gratitud, hay identidad, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Solamente tenemos que recuperar, tenemos que identificarnos con lo que se nos ha dado. ¿Cuántos de los que están aquí quieren una iglesia tal vez más avivada? ¿Cuántos de los que están aquí quieren una iglesia más unida? ¿Cuántos de los que están aquí quieren una iglesia llena, con días de amigos llenos, donde haya sanidad, donde haya milagros? Depende de nosotros y de la palabra profética que nosotros soltemos, porque cada uno de nosotros somos profetas, somos reyes, somos sacerdotes. Y si nosotros solamente decimos queja, solamente criticamos, lo que hacemos es que secamos y maldecimos la obra, y eso el Señor no lo tomará en cuenta, porque estamos aquí por una convocación de hombre. Juan lo dice en el Evangelio de Juan: somos llamados hijos de Dios no por voluntad de varón,
sino por voluntad de Dios. Tenemos una convocación a este lugar. Tenemos un propósito, tenemos una comisión. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, hermano. Dice un poquito de tiempo para que el Señor ha hablado hoy en esta tarde, es el Señor, amén. El Señor habla a su pueblo. Usted es rey, es sacerdote y es profeta, amén. Necesita esto en esos tiempos para acabar con las obras del enemigo. Se necesita espada y se necesita escudo. Y a lo mejor la espada no la tenemos. Porque le decía, imagínense, cuando en Nehemías 8 encontraron el libro, ¿cómo estaba el pueblo? Desolado, triste, sin identidad, sin esperanza. Y dice que Esdras y Nehemías encontraron el libro y lo mandaron a traer e hicieron un altar y pusieron un púlpito y estaban desde la mañana hasta el mediodía escuchando el libro, palabras de fe, de esperanza, palabras buenas para el hombre, amén. Dice que estaban escuchando y el pueblo levantaba sus manos y decía, amén, amén. ¿Se imagina esa escena? Miles y miles de personas sin esperanza, sin consuelo, sin paz, desolados, sin identidad, sin propósito, sin espada, sin escudo. Dice que cuando encontraron y empezaron a leer la palabra desde la mañana hasta la noche, ellos decían amén, porque sabían que era algo bueno para quién, para su vida, sabían que era algo que los iba a vivificar, que los iba a fortalecer, que los iba a levantar, que los iba a llevar al propósito de quién, de Dios, y decían amén, amén. Dios es que Dios es bueno, y se alegraban. Que Dios nos dé escudo. Amén. Que Dios nos dé espada hoy en esta tarde. Que Dios nos dé su espíritu hoy en esta tarde. Amén. Para derrotar, para acabar a quién, a nuestros enemigos. Se ha levantado Císara, como decía la hermana, en tu hogar. Se ha levantado Císara con tus hijos. Se ha levantado Císara en tu matrimonio. Se ha levantado Císara en tu célula. Se ha levantado Císara en el templo, en algún lugar, en tu economía, en tu cuerpo físico. Es tiempo de decirlo más. Tengo espada. ¿Y tengo qué? Escudo. Tengo escudo. ¿Y tengo a quién? Al Espíritu Santo de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Tenemos espada. Tenemos escudo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nadie nos podrá frente el resto de nuestra vida. El escudo. Con los reyes mayores, con los reyes menores, con los apóstoles, con los hombres de la Biblia, estarán también con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Espada, tenemos escudo, tenemos el Espíritu Santo de quién, de Dios. Y dice que salió un canto, oh hermano. Estuvimos en una reunión hace años en Guadalajara. Años, hace 15 años, yo creo, 17, 15, 13 años, desde las 7 de la mañana. Eran las 11 de la noche y estaban predicando desde las 7 hasta las 11 de la noche. ¿Y sabe qué es lo que decía cuando decía ya vamos a terminar? El pueblo decía, no, queremos más, queremos más, queremos más. Terminaron hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana y tuvieron que cortar, No es que dijeran ya se consumieron que cortar porque la gente decía queremos más, porque era una palabra que era dada en el punto exacto para el pueblo. Así que hay libertad, amén. Amén. Vamos a decirle libre. Soy libre. Hasta el enterrado he sido rota. Libre. Yo soy libre.
nosotros entendemos que el día lunes es el día especial para que el ejército de Cristo se prepare. Lo que hoy pasó tiene que pasar el domingo en cada reunión. En cada culto donde estamos orando y intercediendo por nuestros cultos. Y eso depende de ti. Eso depende de que con intención vengamos, no solamente porque quiero recibir hoy, sino porque vas a dar también. A eso venimos los lunes, a que estamos recibiendo para dar el día que nos toca servir al Señor. Entonces, ¿dónde están los guerreros cada fin de semana? ¿Dónde están? Pregunto. Me ocupa ese silencio. ¿Dónde están los guerreros? Tenemos que estar al pie, hermanos amados. Vienen tiempos complicados, pero también tiempos de victoria. Y si el pueblo de Dios no se levanta, no vamos a avanzar en nada. Solamente a través de tu intención. Quiero que repitas conmigo: quiero hacerlo con intención. Quiero hacerlo con intención. Y no te quedes a medias, porque Dios quiere llevarnos a más. Acuérdate de algo: Dios ya hizo la obra, pero la parte que a ti te toca también y te corresponde es dar el paso de fe y ser obediente. Si Dios te está convocando cada fin, vamos a hacerlo, hermanos. Si el Señor te está convocando a orar de madrugada, vamos a hacerlo. Pero tenemos que despertar. Yo quiero que te tomes de la mano. Vamos a terminar este tiempo orando. Y vamos a darle gracias a Dios. Y así como sientes la energía, la presencia del Señor, porque algo pasó, y lo creo. Amén. Yo creo que hoy no es solamente una reunión más. Hoy hubo libertad en Cristo Jesús. Hoy hay libertad para que esos guerreros se levanten, para que esos guerreros accionen en este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la victoria en esta tarde, Señor. Gracias porque no es solamente una reunión más de emociones, es una reunión más de convicción y de intención. El pueblo de Dios, el ejército de Cristo, ha abierto la puerta en el nombre de Jesús, a través de la intención del corazón, a través de decir: Señor, heme aquí, precioso Dios, envíame a mí, precioso Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y en un tiempo estamos por arrancar el ciclo donde veremos la gloria de Dios para este agosto, y el pueblo de Dios y el ejército de Dios se levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile a ese cuerpo, dile a tu cuerpo, dile a tu alma: alma mía, en obediencia voy a estar, alma mía, con intención voy a dar, y renuncio y echo fuera de mi vida todo desánimo, toda opresión, todo cansancio, y declaro un cuerpo en Cristo, una mente vivificada, una mente creativa, para incluso dejar que el Espíritu Santo fluya a través de mi oración, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por esta victoria. Te pedimos, Padre, que con intención, precioso Dios, hoy te adoremos, te alabemos, nos preparemos y que podamos recibir, Señor, la instrucción de vida para este tiempo, Señor, que viene para la conquista que tú ya estás preparando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te voy a decir algo. El Señor, cuando te envía a la guerra, es porque ya te dio la victoria. Amén. Y esa victoria ya está dada. Amén. Esas familias que han estado faltando, que no han llegado, que no han venido, esas familias ya están en las manos del Señor. Amén. Esa es con la victoria y con la intención que tenemos que ir. Amén. Somos un pueblo valiente. Yo le voy a pedir a Karen que pase rápidamente. Pásate, Karen. Vamos a orar por la actividad que tenemos ya también de evangelismo. Por eso sabemos que el Señor está preparando algo, porque ha habido personas como Karen y como otros grupos que se están levantando para las peticiones de oración. ¿Sabes por qué? Porque viene una conquista en la ciudad. Amén. Y esto es parte de lo que es también lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Estamos queriendo, ¿verdad?, la petición de oración por evangelismo. Vamos a salir a la calle. Ya estuvo de que 4 paredes no, vamos para afuera, ¿ok? Necesitamos convocar a los guerreros en la fecha del 5 de julio, porque vamos a ir a tomar el lugar a donde se va a dar el evangelismo. Y esto empieza con oración. Amén. Entonces ya tenemos que estar conscientes de ese propósito y que vayamos a ese lugar. No 5 o 6, hermanos, tenemos que estar comprometidos todos.
Porque así como tú ores por esas personas, así se está dando la respuesta para las personas por las cuales has estado cargada y orando tú en tu casa. O sea, cuando tú oras por alguien más, dice el Señor, encárgate de lo mío que yo me encargo de lo tuyo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, si no has estado viendo fruto, pues es el tiempo que te pongas en acción por los demás. Eso se trata el cuerpo de Cristo, de que accionemos por los demás. Tenemos que orar para que Dios nos ponga en gracia delante de nuestras autoridades, delante de la licenciada Leida, maestro Israel Murcio, unidad y compañerismo de las células. Amén. Porque el fruto que va a salir de aquí va a ir a una célula. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y también tenemos una visión clara de evangelismo, que se realizará un taller de evangelismo previo al evento. Por eso, guerreros, necesitamos estar más presentes, más conscientes de ello. Por las autoridades que impartirán el taller y organización. Amén. Y también necesitamos orar por los ancianos. Agustín García, que este es del culto de los azules. Es el culto azul, pero somos el guerrero de todos, ¿ok? Así como está avivándose empezando por este paso, viene el culto rojo, viene el culto azul, ¿ok? Entonces vemos ahí que Dios nos proveerá los recursos económicos, ¿cuánto lo creen? Y también oración por las problemáticas de Iztapalapa: alcoholismo, drogadicción, delincuencia, vandalismo, inseguridad, pobreza, disfunción familiar, identidad de género y analfabetismo. Entonces, ¿cuántos creemos que Dios va a hacer algo especial? Así que tú y yo haciéndolo por Iztapalapa, por el culto azul, lo estamos haciendo para nuestros cultos también restantes. Y para tu casa y para tu familia, en el nombre de Jesús. Yo creo en esa victoria y sé que no fue casualidad, porque Dios hoy puso mujeres. Amén. Dio el paso. No, tengo que reconocer, fue idea de ella. Y ella está siendo obediente al apoyarse por los ancianos. Pero ella fue la que Dios le puso en su corazón. Y dice, pues aquí están, los ancianos ahí están. Y es verdad. Amén. Entonces pide una buena generación de grandes guerreros y guerreras. Empieza por un punto y vamos por la demás. ¿Ok? Gloria a Dios. Nosotros le damos una rosa al Señor. La victoria en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque las puertas se abren, dice tu palabra, porque los cielos están abiertos, Señor. Dice tu palabra que el campo está listo, Señor. Está listo, Padre, para solamente ir y tomar el fruto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.